Més d'un any després de la mort d'Hugo Chávez i després d'una onada de protestes contra el govern del seu successor, Nicolás Maduro, Venezuela ha iniciat un procés de diàleg amb l'oposició per reconduir una situació complicada. En aquest clima de tensió política, l'oposició critica la inflació, els problemes de proveïment de productes bàsics i la violència. El govern assegura que la revolució bolivariana continua vigent i que ha servit per atendre les classes més necessitades. En volem parlar amb l'ambaixador veneçolà a Espanya, Mario Ricardo Isea Borquez. Buenos días. Buen día. Es un placer recibirlo. Acaba de salir de una entrevista con el presidente de la Generalitat, Artur Mas. Hace pocos minutos ha estado con él. ¿Cómo ha ido este encuentro? Una reunión muy cordial y muy respetuosa, donde le manifestamos que en virtud de la afinidad que siempre ha existido entre los pueblos, creemos que es pertinente estimular la cooperación. No hay convenios de cooperación entre Cataluña y Venezuela en este momento, por ejemplo. Y nosotros, que hemos priorizado nuestros gobiernos de los últimos años el pago de deuda social, la inversión social, estamos en una etapa en que queremos reimpulsar el aparato productivo, hacer menos dependiente del rentismo en la economía y garantizar que una economía más sana, más productiva, necesita cooperación, necesita inversión, transferencia de tecnología, y hay áreas donde Cataluña tiene fortaleza en el sector turismo, agroalimentario, por ejemplo, para mencionar dos bien importantes, donde podría haber convenios de interés mutuo, ¿no? Y hemos informado al presidente Mas de la situación, nuestra versión de la situación en Venezuela, la perspectiva de que el sistema democrático, la democracia se siga fortaleciendo, y hemos escuchado también su visión de la globalidad de problemas, que en conjunto, digamos, el consenso es que todos los problemas de los pueblos deben resolverse en paz, sin injerencia, con respeto a los derechos de cada nación, de cada pueblo. Y bueno, en ese sentido creo que hay valores que se comparten, y eso nos permite un primer encuentro que debe producir resultados, porque hemos tenido también reuniones con empresarios en el día de ayer y con el sector de cooperativas, de consumo, de producción, experiencias muy interesantes que nos pueden ayudar a encontrar soluciones conjuntas. ¿Puede dar la posibilidad, puede abrir la puerta en breve a alguna inversión catalana en Venezuela? Bueno, es digamos, apresurado, ¿no? Pero sí acordamos en la reunión con la gente de la Cámara de Comercio y con sectores empresariales importantes y los cooperativistas de hacer un catálogo de disponibilidad de ambos lados, de necesidades, de oferta y demanda, para hacer ahora reuniones de trabajo. Allí van a salir aspectos más concretos que pudieran convertirse en convenios y finalmente derivar en inversiones, en virtud de que nosotros hemos desarrollado mecanismos interesantes. Por ejemplo, en el ALBA y Petrocaribe, con nuestra disponibilidad de reservas energéticas, proveemos petróleo a países del área y nos pagan de contado la mitad, la otra mitad crédito, y se puede pagar con bajo interés, con 2 años muertos, en especie, con tecnología, con capacitación, con bienes de capital para la industria. Como tenemos además una deuda externa que es 27% del PIB, podríamos incluso nosotros acudir a financiamiento, endeudarnos si es necesario para industrializar. Podríamos tener empresas mixtas, que lo hemos ensayado a nivel petrolero y ha sido muy exitoso, y con la particularidad de que en un sector no estratégico comercial cualquiera puede ser socio mayoritario el inversionista extranjero, natural, jurídico, etcétera, no necesariamente el Estado venezolano. Y creo que eso puede ser muy atractivo. Una de las cosas que pueden hacer replantear o dudar a empresarios que inviertan en Venezuela es la tensión social y política que se vive últimamente en el país y la seguridad jurídica. ¿Cuál es el mensaje que les puede enviar a estos empresarios que puedan estar interesados en estas inversiones? En primer lugar, voy a empezar al revés, ¿no? Sobre la seguridad jurídica, hay un conjunto de disposiciones, de medidas que ha tomado el gobierno del presidente Maduro, flexibilizando mecanismos cambiarios, permitiendo, por ejemplo, que haya negociaciones cambiarias entre empresarios. Ya no es obligatorio que el 100% de las divisas se le entreguen al Banco Central, sino que el empresario que se dedica a importación, exportación,
puede quedarse con más del 40% de las divisas, el resto sí tendrían que ir al sistema cambiario. Y se han diseñado 3 niveles de dólar preferencial, un nivel básico de 6.30 para medicinas y alimentos, por ejemplo, hay otro de 11 y tanto para bienes de capital y hay uno que se subasta para inversiones de otra naturaleza. Está muy claro ahorita ese régimen y eso permitirá incluso que no se acumulen deudas, que la repatriación de divisas no se convierta en problema, eliminando lo que ha sido la especulación con el régimen cambiario que heredamos desde el año 83 y que ha venido causando problemas y distorsiones coyunturales en la economía. Podríamos dar más información y así nos comprometimos con los empresarios catalanes a hacerlo y tener mesas de trabajo. Pero además esta desestabilización que se ha intentado con focos de violencia, convocados por personas impacientes, por sectores impacientes. No hay razones en Venezuela para procurar salidas no electorales, porque hay todos los mecanismos en nuestra Constitución. Y con focos de violencia que se han ido apagando, porque el país rechaza la violencia, con la convocatoria a conferencia de paz y mesa de diálogo. En la mesa de diálogo participaron políticos, partidos, movimientos sociales y empresarios. Bueno, la oposición de algunos partidos se ha retirado momentáneamente. El presidente ha dicho que la puerta está abierta, pero el diálogo sigue con los empresarios, con los movimientos sociales. ¿Y hay margen para reconducir esta situación en esa mesa de diálogo? Ha ido creciendo, porque antes lo que había era una gente que no atendía razones. Pero la oposición venezolana está dividida, hay un sector muy violento que irrespeta el carácter democrático. El presidente Maduro fue electo. Muy poco tiempo después de una elección municipal, el candidato derrotado dijo que iba a hacer un plebiscito, pero resultó que la mayoría de los alcaldes en esa elección municipal resultaron favorecidos por el pueblo del sector afecto al gobierno, son el 75%. Y la diferencia de voto entre el sector pro-bolivariano, pro-chavista, se cuadriplicó con respecto a la diferencia entre Nicolás Maduro y Enrique Capriles. Entonces no existe razón, si hay una ratificación, a pesar de los problemas económicos que ya teníamos algunos, para llamar a la salida violenta, ¿no? y escenificar cosas como esta. Si me permite mostrar unas 4 láminas, no sé si la cámara las puede enfocar. El 23 de enero se convocó una rueda de prensa llamando a la salida, ¿no? Una salida en la calle. Inmediatamente comienzan acciones, no manifestaciones pacíficas. Personas armadas se dedicaron a destruir instalaciones públicas, ¿no? Voy a mostrar rápidamente. La oposición también denuncia torturas. Esto fue el primer día. 3 muertos. Hay cerca de 42 personas muertas desde que esta violencia se desató, ¿no? Convocada por estos sectores de oposición. Entre ellos 11 funcionarios públicos asesinados por francotiradores. Personas que murieron en las barricadas, incluso tratando de ingresar a sus urbanizaciones, porque las manifestaciones fueron casi todas en urbanizaciones de clase media alta. La Fiscalía, el Ministerio Público ha actuado con diligencia. Hay procesados algunos funcionarios que se excedieron. Denunciados en la prensa, son privados de libertad y enseguida. Detenidos, solo un porcentaje muy pequeño de las personas que fueron detenidas en hechos de violencia están privadas de libertad. Menos del 7%. Uno de las personas que están en prisión es un líder de la oposición, Leopoldo López. ¿Cabe esperar algún gesto del gobierno de Nicolás Maduro para reconducir la situación o no se reconoce a esta oposición? Hay un debido proceso. El señor López incitó públicamente a esta violencia, es gestor de esta situación que está pasando, se le ha imputado por la vía de la Fiscalía. Él incluso se entregó a un convenimiento con acompañamiento del presidente de la Asamblea Nacional, de acuerdo incluso con su familia, aunque a veces declaran un poco distinto, pero tiene su garantía de un debido proceso en proporción a al hecho que ha realizado. Yo creo que cualquier gobierno responsable lo haría. Hay problemas de inflación, hay problemas de abastecimiento de productos básicos y de seguridad en el país, con muchas muertes violentas. ¿No cree que parte del descontento también se forja en esta situación? Mira, al estilo chileno, en el 1973, manipulación de economía para crear desestabilidad, se suma esta manipulación para crear desabastecimiento artificial, provocar compras nerviosas, un problema estructural de la economía.
Nosotros estimulamos la capacidad de consumo de nuestro pueblo. Revisamos el salario mínimo, el paro nuestro es 7%, nuestra gente come ahora más que antes, pero creció la producción de carne, leche, maíz, arroz, pasta, pero también creció demasiado el consumo. Por eso tenemos que importar. Tenemos unos alimentos subsidiados porque heredamos una hambruna, una pobreza superior al 50% y una pobreza extrema de 24%. Eso se ha reducido a la mitad, pero los alimentos subsidiados se los llevan de contrabando hacia Colombia y el Caribe. Hay una manipulación con el régimen cambiario del dólar, y hay gente que exporta con sobreprecio, finge ser estudiante para tener remesas de divisas. Cuando el presidente Maduro comienza a atacar esos problemas, convenimientos incluso con el gobierno colombiano para evitar el contrabando de extracción, comienza un ataque desmedido contra el gobierno y esta violencia. Problemas económicos tenemos todos, pero hay que resolverlos en paz. Nosotros estamos modificando el régimen cambiario, ya el dólar paralelo bajó a la mitad, por ejemplo. Hay reglas mucho más claras para, como dije antes, repatriación de divisas, etcétera. Y nosotros lo que no producimos lo importamos a conciencia. Por eso pedimos cooperación, para aumentar la productividad. Necesitamos más huevos por gallina, más kilogramos por cerdo, más maíz por hectárea, más arroz por hectárea. Bueno, ese es el reto nuestro, pero democráticamente. ¿Qué exigimos? Respeto al carácter democrático de nuestro gobierno, que nadie lo puede poner en duda. Con una constitución que cuando la aprobamos en la constituyente, ahí la firma Maduro, la firma Elías Agua, la firmé yo como constituyente, la oposición la rechazaba. 8 años tardó en reconocer que era una gran constitución. Bueno, ¿qué dicen ahora? Que la violamos y tratan de desacreditar antes a Chávez y ahora a Maduro. Hablan del régimen dictatorial. En Venezuela hay democracia, hay libertad de expresión, se tolera la protesta cívica, pero no podemos tolerar que quemen el país en el 1% de los municipios y pretendan dar una imagen de guerra civil para provocar una intervención extranjera. Si me permite una última pregunta, y así que le pido una respuesta breve. En las últimas semanas ha sido noticia en España los trabajos de asesoría que ha hecho una fundación, concretamente el Centro de Estudios Políticos y Sociales, vinculada a la formación política Podemos. ¿Y alguien ha visto aquí alguna manera por parte del gobierno de Nicolás Maduro de financiar esta formación política? ¿Qué piensa de esta situación? Nosotros no nos metemos, no tenemos injerencias en los asuntos políticos de otros países, ni financiamos movimientos políticos, ni partidos. El gobierno contratar algún profesional universitario en distintos campos. Entiendo de lo que he escuchado. Yo no conocía al señor Pablo Iglesias hasta hace muy poco en televisión, sobre todo. Quizás le vi en un foro la explicación que ha dado, ¿no? Yo la he escuchado y he hablado de que a una fundación se le contrató en un momento determinado y le pagaron sus honorarios. Eso es lo que tengo entendido. Nosotros no financiamos movimientos ni partidos en ninguna parte del planeta, ¿no? Y somos muy respetuosos de que el pueblo español y el pueblo europeo resuelvan sus problemas. Deseamos que los resuelvan además, ¿no? A su manera, con sus instituciones, con sus tradiciones, con su cultura, ¿no? Nosotros reclamamos el derecho a explotar soberanamente nuestros recursos naturales. Nosotros modificamos nuestra constitución con un referéndum, ¿no? Y esa constitución tiene plena vigencia. Esa es nuestra tradición, es nuestra manera de hacer democracia. Respetamos todo eso, hemos visto cierta pugnacidad política en España, bueno, es natural en Venezuela también, ¿no? Pero repito, ¿qué deseamos? Que la síntesis sea avanzar en paz, ¿no? Para el buen vivir de todos los ciudadanos de Europa, de España y de Venezuela. Muy bien, le agradecemos mucho que haya estado aquí en los estudios de Televisión de Cataluña. Muchísimas gracias por estar en nuestro plató y esperemos que fructifiquen algunas de las inversiones que han empezado a encauzar con esta conversación con empresarios y con el presidente de la Generalitat. Muchas gracias. Yo creo que sí. Muchas gracias a ustedes. Doncs després d'aquesta entrevista, nosaltres ara els deixem amb la crònica esportiva. Fins ara.